acompañan ahí por el Facebook. Amén. Y todavía estamos en este tiempo de restricción, pero aquí estamos un grupo reducidos, tomando la distancia y todos los consejos que nos dan los médicos. Y bueno, ahora vamos a buscar el consejo de Dios en su palabra. Así que vamos a ir a Jeremías en el capítulo 1. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la mirada en versículos 11 y 12. Jeremías, el capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Y esta mañana vamos a hablar sobre 3 señales de juicio. 3 señales de juicio. Para algunos de ustedes, quizás para la mayoría va a ser un tema totalmente nuevo el que vamos a ver hoy, pero vamos a aprender de Jeremías y la palabra de Dios. Dice verso 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta expresión de la vara de almendro es la primer señal de juicio. Nos habla del acercamiento de un juicio inmediato, acelerado. Era un juicio que iba a traer ruina y destrucción sobre Jerusalén y Judá. La palabra almendro, aquí aquellos que estudian el idioma hebreo, en este caso, es la palabra saquet. Y esa palabra saquet quiere decir despertar o mantenerse en vela. De ahí viene la palabra almendro, de estar despierto o de estar en vela. Cuando el almendro florece, es porque muere el invierno y nace la primavera. Es la primera planta que florece el almendro. Y Dios está usando esta vara de almendro para anunciar que iba a venir una primavera de desgracia y de juicio sobre su pueblo, sobre Jerusalén y sobre Judá. A veces, hermanos, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el pueblo había caído en una decadencia espiritual y moral. Y por esa razón Dios iba a traer un juicio acelerado, un juicio inmediato. Y a veces nosotros, hermanos, somos alertados por la palabra de Dios que nuestro pecado no pasa desapercibido a los ojos de Dios, que todo nuestro pecado tarde o temprano traerá y tendrá su consecuencia. Y a veces nos engañamos y decimos: no, Dios no va a hacer nada, somos sus hijos, somos sus predilectos. Algunos hablan en términos como somos sus elegidos. Dios no va a hacer nada, Él va a tolerar nuestro pecado. Pero Dios está en vela, es la traducción. Dios está en vela, Dios no está dormido. Él está mirando con atención el pecado de su pueblo. Y cuando el pueblo no corrige, cuando el pueblo no procede al arrepentimiento, ese juicio viene inmediato. La expresión que usa Jeremías es: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Dios anunció un juicio, dice: yo apresuro ese juicio. Ese juicio va a venir con rapidez cuando uno no lo está esperando, cuando se agotan las posibilidades de arrepentimiento. Dios envía el juicio. Y ahora la pregunta, le dice Dios a Jeremías: ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y Jeremías le dice: yo estoy viendo una vara de almendro. Y Dios le dice: bien has visto, porque ese profeta estaba viendo bien la realidad, estaba entendiendo bien la realidad. Jeremías estaba bien plantado, estaba teniendo una mirada correcta de la situación. Y Dios lo aprueba al profeta y le dice: bien has visto. Y si Dios nos preguntara acerca de nuestro mundo, ¿qué vemos? ¿Qué estamos mirando en este mundo?
Porque hay muchos que miran el mundo con cariño y se meten en él y se sumergen en las corrientes de este mundo. Son absorbidas por las modas del mundo, la corriente del mundo. Hay muchos que quieren echar raíces en este mundo cuando sabemos y somos conscientes que somos ya ciudadanos del cielo por la fe en Cristo. Pero sin embargo cada vez queremos escarbar más profundo en este mundo y no estamos viendo la realidad. Y si Dios nos preguntara como a Jeremías, ¿qué ves? Dios usa al predicador para llamar a su pueblo al arrepentimiento, a corregir sus caminos. Jeremías hizo una buena lectura, una vara de almendro, un juicio de primavera, un juicio anticipado. La segunda señal de juicio que veremos en esta mañana está a partir del versículo 13. Mírenlo conmigo, por favor. Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí el juicio y la señal era una olla hirviendo. Una olla en un estado de ebullición. Esa olla hirviendo lo que estaba diciendo era que los babilonios y otros ejércitos aliados eran los pueblos que Dios iba a llamar para corregir del pecado a Jerusalén y a Judá. Es decir, que los babilonios y los aliados iban a traer un castigo, una disciplina para el rebelde y desobediente pueblo de Dios. El pueblo, hermano, no quiso escuchar las advertencias de su predicador. El pueblo no quiso escuchar las prédicas de Jeremías, cerraban sus oídos, su corazón. Y alguna vez hemos estudiado cómo lo pusieron en la cárcel, cómo le abofetearon en la boca, cómo lo pusieron en aquella cisterna llena de barro. Y cuántas veces quisieron matar al predicador. El pueblo no quería escuchar, no quería corregir sus caminos, porque ellos preferían los mensajes positivos de los falsos profetas, que les decían: todo va a estar bien, todo esto viene fenómeno, somos optimistas. No querían escuchar la voz del predicador de Dios, de Jeremías. Dios los sacudió con la prédica de Jeremías. Dios intentó despertar a su pueblo con esa prédica de Jeremías, pero ellos seguían durmiendo su sueño. Ahora, la pregunta que viene ante esto es: ¿despertamos nosotros frente a una predicación? Cuando estamos en la casa de Dios y el predicador pone el dedo en la llaga, en un mensaje que pareciera que no tuviera nada que ver conmigo, y de pronto hay algo allí que Dios empieza a usar y me empieza a inquietar, a incomodar, y de pronto estoy en una prédica y me empieza a sentir entre la espada y la pared, y no quiero reconocer que eso es para mí. Y a veces me voy del culto, regreso a mi casa y lo escuché, pero no lo tomé para mí. Y así era el pueblo. Jeremías predicaba, ellos sabían que el mensaje era para ellos.
Dios quería sacudirlo, despertarlo de ese sueño, porque había un juicio que se aproximaba y la única manera de evitarlo era proceder al arrepentimiento, corregir los caminos, cambiar su vida. ¿Cuántos sermones hemos oído donde Dios nos llama a cambiar nuestras vidas, pero no pasa nada? Dicen los más jóvenes, no pasa naranja. Y Dios nos habla y nosotros seguimos en la misma. No hay progreso en nuestra vida, no hay crecimiento espiritual. En cambio, el culto de los falsos profetas se llenaba de seguidores. La gente prefería escuchar esos mensajes de algarabía, pero de palabras huecas, de palabras muertas, de predicadores muertos. No lo querían escuchar a Jeremías. Él era el varón de Dios. Lo cierto, hermano, que el juicio se aproximaba, la olla estaba hirviendo. La olla estaba hirviendo, eso nos habla de la rápida preparación de los ejércitos. Ustedes han visto cuando ponemos a cocinar algo y le ponemos la tapa y de pronto la tapa empieza a estar en el aire, ¿no? Porque ya el agua, las burbujas quieren salir de la olla. Así estaba el juicio. Los ejércitos estaban preparados para venir a invadir. Dice Jeremías, yo estoy viendo una olla hirviendo. Y ahora, hermano, si yo estoy siendo el dueño de una vida fría, si estoy siendo el dueño de una vida tibia, el juicio me va a alcanzar en algún momento. No olvide que Pedro mismo dijo en capítulo 4, verso 17 de la primera carta, que el juicio comenzará por la casa de Dios. Estamos mirando afuera al mundo a ver qué va a suceder. ¿Qué cosa del Apocalipsis, qué capítulo del Apocalipsis va a venir sobre el mundo? Y la Biblia dice, tenga cuidado porque el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio viene porque tenemos corazones fríos, vidas tibias que no expresan nada, que no reflejan a Dios. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es la causa del juicio? ¿Por qué iba a venir un juicio sobre este pueblo? ¿Y por qué puede venir un juicio sobre mí? Versículo 16 lo explica, mírelo por favor. Dice ese verso 16 que hemos leído, dice, y a causa de toda su maldad, dice Dios, voy a proferir mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Dice Dios, ese juicio va a venir, la razón es la maldad. ¿Son nuestros actos puros? ¿Son nuestra vida fieles representantes de la santidad? ¿O hay cierta maldad en nosotros? ¿O mucha maldad en nosotros? ¿Cuál es el grado de maldad que está? Porque la maldad se transforma en un imán que atrae juicio. Y si yo soy hijo de Dios y estoy atrapado en la maldad, practicando la maldad o siendo cómplice de la maldad de otro, estoy atrayendo juicio de Dios sobre mí. Donde hay maldad, Dios actúa. Donde hay maldad, Dios envía juicio. En el pasado Dios hablaba de la maldad de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos aquel juicio que vino de repente, fuego y azufre, y terminó con esas poblaciones. Y si en nuestra vida hay maldad, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Si en nuestra vida hay maldad, Dios no se va a hacer el distraído y mirar para otro lado. Si en nuestra vida hay maldad, Dios va a traer su consecuencia, su juicio. Pero observe algo más de ese verso 16. Dice Dios, voy a traer los juicios en contra de los que me dejaron. Y ahora viene una nueva pregunta. ¿Somos nosotros de los que hemos dejado a Dios? Cada día de nuestra vida Dios nos encuentra fielmente caminando junto a Él. ¿O somos hijos que hemos abandonado a nuestro Padre Celestial? O quizás como Pedro, cuando Jesús fue atrapado, dice que Pedro le seguía de lejos. Muchos practican esa clase de cristianismo. Yo sigo a Dios, pero de lejitos nomás, de lejos. Dice Dios, yo voy a enviar un juicio porque ustedes me han abandonado, dice Él. Me dejaron. Y en ese dejo de Dios, hermano, entra la infidelidad. ¿Se acuerdan cuando Santiago escribió, cuando dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Yo no puedo estar bien con Dios y con el mundo. Cuando entro en ese romance con el mundo, entro en enemistad con Dios. Y a veces nuestra mundanalidad, hermano,
hace que Dios retire la bendición. Nuestra mundanalidad es lo que atrae muchas veces el juicio de Dios. Dice Dios, ustedes me dejaron, se volvieron dueños de almas adúlteras e incensaron a los dioses. Y usted puede hacer una interpretación amplia ahí. A veces mi Dios puede ser un equipo de fútbol, a veces mi Dios puede ser un cantante, a veces mi Dios puede ser el pequeño ídolo que tenemos en la casa, llámese televisor, computadora, y si quiere súmele el celular a esa lista. Ahí estamos horas y horas frente a ese pequeño ídolo. Y dice Dios, ustedes se fueron detrás de otros dioses. Hay otras cosas que están gobernando su vida, no soy yo el que tiene el control de ustedes. No están caminando bajo mi dirección, hay otras cosas que digitan su vida. Computadora, celular, televisión, lo que usted ponga. Dioses, artistas, nosotros le ponemos en alto. Algunos ponen sus líderes políticos allá arriba, son más importantes que Dios. Y le dan más tiempo a la política que a la palabra de Dios. Y Dios dice, ustedes le incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Nosotros acostumbramos a fabricar ídolos. Un futbolista, un cantante, un político, nosotros lo fabricamos y lo engrandecemos y cantamos. Y Dios dice, ustedes me han abandonado. Fabricaron ídolos con sus manos y se fueron. Y ahora tengo que enviar el juicio. La olla está hirviendo. En el pasado, en los días de Jerusalén y de Judá, la olla del juicio estaba hirviendo. Pero transportemos ahora esto a nuestra vida. Pensemos, ¿cómo está esa olla? ¿Está hirviendo? ¿Está pronto Dios para enviar un juicio? Porque Dios ya se ha cansado de vernos pecar. Dios se ha cansado de vernos en caminos lejos de Él. Dios se ha cansado de vernos sin llevar la cruz, de intentar esa falsedad de vivir un cristianismo sin cruz. Todo aquel que es digno de mí, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Y Dios nos mira, y algunos no tenemos la cruz. Y Dios nos mira, y el martes no tenemos la cruz, y el miércoles tampoco. Y llega el domingo y todavía no tenemos la cruz. No estamos llevando la cruz del Señor, no estamos caminando. Estamos incensándole a dioses extraños. Y muchas veces esos ídolos son los que nosotros creamos con nuestra mano. Entonces Dios viene y levanta el predicador. Ayer Jeremías, hoy tantos predicadores. Nos paramos en los púlpitos para advertir al pueblo, para que nos esforcemos y podamos cambiar nuestra vida y vivirla de modo que a Dios le agrade, le honre. Muchas veces el predicador se para y enseña sermones para que podamos corregir el camino y estemos en un camino correcto. Y entonces Dios le dice estas palabras a Jeremías. Observa el versículo 17 otra vez. Le dice Dios a Jeremías, su predicador, verso 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermanos, Dios le dice a Jeremías, tú levántate y predica. Y conociendo Dios la característica de los predicadores, Dios le está diciendo aquí a su predicador, en otras palabras, no aflojes, levántate y dile todo lo que yo te mando. Porque ¿qué hace el predicador de hoy? El predicador habla por lo general para que la gente esté contenta, para que la gente salga haciendo comentarios de la reunión diciendo qué lindas palabras las del predicador. Nadie piensa, yo no vine a escuchar al predicador, yo vine a escuchar las palabras de Dios. El predicador habrá dicho lindas palabras, pero ¿qué dijo Dios a mi vida? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que Dios me corrigió? ¿A qué cosa me desafió Dios en este sermón? ¿Qué cosa tengo que abandonar después de haber escuchado este sermón? ¿Qué cosa debo seguir después de haber escuchado este sermón? Pero yo me quedé en las palabras del predicador, nada más. No quedé con la palabra de Dios. Entonces el predicador muchas veces quiere ser alguien popular, que la gente le reconozca, que la gente tenga buena opinión. Yo les voy a decir a algunos de ustedes que van a ser predicadores, nunca busquen tener una buena opinión de la gente, porque cuando la gente opine bien de usted, seguro que Dios opina mal de usted. Porque cuando la gente opina bien de usted, usted es el predicador popular, es el predicador de la gente.
Pero cuando usted es el predicador de Dios, la gente va a estar molesta porque la gente siempre va en contra de la corriente que Dios establece. La gente siempre se opone a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa se opone a Dios. Así que cuando uno recibe muchos aplausos y muchas aprobaciones, tiene que entrar en un terreno de sospecha, porque el diablo acostumbra a alabar a los predicadores. El diablo le acostumbra a golpear el hombre y decir, qué bien estuviste. Capaz que le dice hermanito, no sé. Qué palabras contundentes que dijiste. Y el predicador comienza a inflarse. Y quizás fue la última vez que Dios lo usó. Porque Dios no usa gente con orgullo. Entonces Dios, conociendo las características de los predicadores, le dice él a Jeremías, tú levántate y háblale todo lo que yo te mande. No quiero que des tu opinión, no quiero que digas cuál es tu impresión. Tú ve y predica todo lo que yo te mande. Ahora voy a volver a este versículo. Pero para que usted vea que él no era el único predicador que pasaba por esto, para que vea la característica del pueblo al que uno tiene que predicarle, amplía este concepto Ezequiel. Entonces vamos a volver aquí enseguida, pero voy a ir un momento al libro de Ezequiel. Si usted quiere me acompaña, si no yo puedo leer para usted Ezequiel, el capítulo 2, versículo 4. Ahí Dios revela cuál es la característica del auditorio, cómo son los oyentes que van a escuchar al predicador. Ezequiel, el capítulo 2 y versículo 4, lo mismo le dice Dios a Ezequiel que le había dicho a Jeremías. Ezequiel 2, verso 4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí está el predicador. El predicador no va a cosechar aplausos, loas en medio de esta gente. Observa el versículo 4 otra vez. Dice que la gente es duro de rostro. Eso es lo que nosotros le llamamos cara dura acá, ¿no? La Biblia usa una expresión más delicada, pero es un cara dura. Y cuando uno va a predicar gente que es cara dura, y aparte el agregado que dice corazón empedernido. Esa palabra empedernido quiere decir un corazón de piedra. Usted le predica, no hay forma de entrar en ese corazón. Pero Dios dice, tú ve y predícale, porque este pueblo es una casa rebelde, dice Dios. Y hay algo que Dios quiere que los predicadores sepan. Porque esto es lo que Dios va a usar de testimonio contra los que desoyeron. Dios dice, no importa si escuchan o no escuchan, sabrán que hubo profeta de Jehová entre ellos. En otras palabras, Dios está diciendo, tú ve y compórtate como un varón de Dios en el púlpito, predica como debe ser alguien de sendas antiguas, plántate firme, diles la verdad. Si ellos escuchan o no escuchan, yo ya trataré con ellos, pero hay una constancia que les va a quedar. Sabrán que hubo profeta de Jehová entre ellos. Y ahora Dios dice, vamos a profundizar sobre el auditorio, sobre los que escuchan la palabra. Mire lo que Dios le dice, el verso 6. Dice, tú no le temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Ustedes saben que el escorpión allí viene y clava ese puñal que tienen allí, ¿no? Ese aguijón ponzoñoso. El que recibe una picadura de ese escorpión enseguida levanta fiebre, se pone roja toda la zona donde... Y todo ese veneno muchas veces mata a las personas, el veneno de escorpión. Y dice Dios, esa gente va a estar esperando la oportunidad para clavarte el aguijón y quitarte la vida. Pero tú tienes que ir y predicar. Y Dios le dice, para que se entienda claramente cómo es la gente, dice, vas a estar entre zarzas y espinos. Zarzas y espinos, cardos y espinos, símbolos de maldición.
Y Dios dice, ahí te voy a poner. Esa es la gente que te necesita escuchar. Esa es la gente que necesita el consejo de Dios. Entonces por eso es que Dios le insiste a todos sus predicadores. Dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Claro, si usted va y se encuentra con gente así, dice, cierro la Biblia y me vuelvo a casa. No digo nada, ¿no? Dios dice, no tengas miedo. Y aquí es donde tiene que entrar palabras como la que le dijo a Isaías o como aquella que le dijo a Josué, capítulo 1, versos 7 y 9. ¿Se acuerdan? Tú esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios siempre viene con esa voz de aliento. Si no, el predicador no se animaría a predicar a la gente así. Y allí en Josué vuelve a insistirle Dios. Primero le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Después le dice, mira que te mando y que te esfuerces y que seas muy valiente. Hay que redoblar la valentía, porque ese pueblo, ese auditorio no quiere escuchar, no quiere entender que hay un juicio de Dios que va a venir por causa de su pecado, de su conducta pecaminosa. Y termina ese verso 7 y le dice, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Un predicador del siglo XXI se encuentra con la misma clase de gente. La gente rebelde, cierran su corazón, pero la olla está hirviendo y el juicio de Dios viene. La vara de almendro floreció, ahora temprana floreció, el juicio viene. Y ahora volvemos a Jeremías ahí en ese verso 18. Jeremías, capítulo 1, verso 18, dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mira, hermano, dice Dios, yo te puse como ciudad fortificada, columna de hierro. Es decir que a veces la gente se pregunta, ¿de qué material está hecho ese predicador? Un hombre como Spurgeon en la historia. Nosotros nos preguntamos, ¿de qué material estaba hecho ese hombre? Vivió 58 años, fue todo lo que él vivió. Pero ese hombre hizo la gran diferencia a través de la predicación, a través de su ministerio. Ya pasaron casi 150 años que él dejó esta vida y seguimos hablando de sus sermones, de sus resultados, de sus frutos. Ese hombre era una ciudad fortificada, era como columna de hierro. Él era el príncipe de los predicadores. Así que mire, hermano, me está haciendo pensar aquí este texto. Dice, yo te pongo como una ciudad fortificada. Hay una protección de Dios. Dios quiere, hermano, animar al predicador que dé todo su consejo, pero el predicador no tiene que susurrar. El predicador tiene que predicar. Como usted recordará en Isaías 58:1, Dios le dijo a este profeta, levanta tu voz en cuello y predícale a mi pueblo con voz de trompeta. Que sea un sonido estridente, que sea algo bien claro, que se pueda escuchar de todas partes, una voz como de trompeta, una voz que resuene, que retumbe. Porque los que tenían que corregir el camino eran los príncipes, aquellos que estaban en el poder político, los que tomaban decisiones en la nación. Ellos estaban escondidos en sus cámaras y Dios le dice a Jeremías, predica de tal modo que los políticos corruptos escuchen el mensaje y tengan la oportunidad de cambiar su camino. Pero también le dice que predique para que los sacerdotes escuchen, porque los líderes religiosos se habían vuelto falsos profetas, habían apostatado de la fe y estaban siendo un tropiezo para el pueblo. Y Dios dice, predícales fuerte, porque también los líderes religiosos tienen que corregir su camino. Habían abandonado a Jehová, los políticos, los líderes religiosos, y aún los jueces se habían vuelto corruptos en ese tiempo, y se necesitaba un predicador firme, con voz firme, que les dé el mensaje de Dios, porque lo único que puede cambiar la vida inmunda de un pecador es el mensaje de la palabra. Amén. Es el mensaje. Pero si yo predico el mensaje entre labios, si yo lo comunico a modo de susurro, no va a llegar. Hay un amigo muy querido, en aquel tiempo era un jovencito de 16 años. Y cuando lo pusimos a predicar la primera vez, yo estaba ahí en la segunda fila, pero tenía que estar así para escuchar su mensaje, no se escuchaba más lejos. Entonces un día
le regalé una corbata que tenía unos leones aquí, la corbata. Y le dije, toma, esta corbata, póntela cuando vuelvas al púlpito y ruge como uno de esos leones. Porque a veces, hermano, la gente intimida, lo asusta al predicador. Le dice, ¿qué? ¿Saldré vivo de esta reunión? Por eso necesitamos a voz de aliento de Dios. Tú vas a ser una ciudad fortificada, vas a ser como una columna de hierro. No temas, tú levántate y háblale 1000 palabras. No quiero que le digas cosas tuyas, quiero que te levantes y le des 1000 palabras. Y mira el verso 19. Si usted se va a confiar que va a predicar la palabra de Dios y todos van a estar de acuerdo con usted, está bien equivocado. Dice Dios, verso 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No solamente que Dios le va a librar, sino que la gente va a pelear contra el predicador, pero él no va a poder apagar la voz y el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es indestructible. Dice, por más que peleen y peleen, la palabra seguirá adelante, es una palabra viva, porque usted ya lo sabe, su autor está vivo. Así es. Una rama de almendro, una olla hirviendo. Y ahora, para terminar, la última señal de juicio, un cinto podrido. ¿Curioso? ¿Quién escuchó hablar del cinto podrido? Pues es hora que aprendamos. Miren, capítulo 13 de Jeremías, les voy a hablar sobre un cinto podrido. Esa fue una señal de juicio sobre el pueblo. Mire cómo dice la palabra de Dios, Jeremías, el capítulo 13. No le voy a leer todo, algunos textos quizás un poquito salteados. Dice versículo 1, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para mostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Hay muchas cosas aquí, hermano. Yo cuando pensaba en estos días cómo comunicarle este mensaje, me hacía acordar aquellas jornadas de campo, cuando se ordeñaba la vaca y ahí estaba la leche y se forma toda esa espuma encima, ¿no? Y se retira después la espuma. Y este mensaje es así, todo lo sustancioso, la leche, no voy a entrar ahí, voy a sacar la espuma nada más, ¿entienden? La parte de arriba. Es un tema bien profundo esto, pero Jeremías tenía que levantarse como un heraldo. Un heraldo era el mensajero del rey. El heraldo es un predicador de la palabra de Dios. Y él tenía que ir y levantarse como el heraldo de Dios. Y tenía que intentar que ese pueblo pecador se despierte. Ese pueblo pecador estaba durmiendo, hermano. El pecado los había anestesiado y no reaccionaba. Son los mismos efectos anestésicos que produce el pecado aún en la iglesia de hoy. Porque gran parte de la iglesia del Señor distribuida en este mundo está dormida.
Debería retumbar cada domingo en los cultos las palabras de Pablo a los Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Estamos viviendo días de una iglesia dormida, de una iglesia anestesiada. Dios quiere levantar sus predicadores para que por medio de la palabra llamarlos al arrepentimiento. Esa es una palabra prohibida en los púlpitos hoy. ¿Sabes que no se permite predicar sobre arrepentimiento? Los predicadores dicen: no nos venga a hablar de eso, porque para predicar de arrepentimiento tengo que hacer una denuncia del pecado. Y dicen: no hablemos de esas cosas. La Biblia está rica, tiene el cantar de los cantares para predicar, tiene frases de Eclesiastés. Háblenos de esas cosas poéticas, lindas, palabras que suenan a cariñosas. Pero la Biblia quiere que nosotros hablemos de arrepentimiento, porque tenemos que corregir el camino. ¿Se acuerdan aquellos 3 leprosos que se habían apoderado de toda la comida y de los vestidos del campamento de los siglos, y después que comieron, uno dijo: no estamos haciendo bien? ¿Se acuerdan? Amén. Y así está la iglesia de hoy. No estamos haciendo bien, ni aquí, ni la de allá a la vuelta, ni la de más allá, ni la del otro pueblo. Por lo general, la iglesia de Dios no está haciendo bien. Y necesita un predicador como Jeremías que se levante y llame al pueblo al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. Amén. Y hay que subrayar eso, porque las voces se van a levantar y dicen: ¿y este quién es para predicarnos así? ¿De dónde salió Jeremías? ¿A quién le ganó Isaías? Y usted escucha todas esas expresiones. Pero ellos no hablaban por sí mismos, hablaban la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos invita a proceder al arrepentimiento. Y entonces le dice Dios en este verso 17, le dice: ciñe tus lomos. Eso quiere decir: prepárate, ajustate el cinturón, prepara tu ropa, porque vas a entrar en acción. Esto le dice Dios a su predicador. Mire, versos 17 y 18. ¿Cómo dice la palabra de Dios aquí? Capítulo 13, versos 17. Disculpe, hermano, el versículo 10, ese no es 17, es versículo 10 donde los dejé. Capítulo 13, versículo 10. Dice: y este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Ahora va a denunciar 3 problemas serios del pueblo. Número 1, no quieren oír mis palabras. Número 2, andan en las imaginaciones de su corazón. Número 3, y va en pos de dioses ajenos para servirles. Y esos 3 problemas son los nuestros también hoy, hermano. Esos 3 pecados son los nuestros. No queremos oír la palabra de Dios. O por ahí la escuchamos en la radio, una predicación el lunes, una predicación el martes. Por ahí aterrizo en un culto, un domingo, 2 domingos en el mes. Pero estamos como este pueblo, no queremos oír la palabra de Dios. Jesús dijo: aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Cada día debemos andar en la búsqueda de esa palabra. No solo mirarlo en una prédica, en el celular o en la radio, escuchar. Debemos ir a meternos en la Biblia, a buscar nosotros mismos la palabra de Dios, proveerle a nuestra alma de ese alimento. Pero dice que el pueblo no quería oír la palabra de Dios. Y ahora dice: andan en las imaginaciones de su corazón. Eso quiere decir que era un pueblo egoísta. Y nosotros muchas veces somos egoístas. Pensamos en nosotros mismos. No pensamos en Dios, no pensamos en la obra de Dios, no pensamos en los hermanos, no pensamos en los pecadores perdidos que están camino al infierno. Andamos detrás de nuestras propias imaginaciones. Y hasta a veces nos pasa que nos sentimos el centro del mundo, el ombligo del mundo. Nos sentimos lo más importante, como que todos tienen que estar pendientes de nosotros. El pueblo de Dios andaba así, andaba en las imaginaciones de su corazón. Y el tercer gran pecado que tenían: primero, no querían escuchar; segundo, andaban en la imaginación de su corazón; y el tercero, se iban de pos de dioses ajenos. Y así fue que cayeron en la corrupción, en la idolatría. Y así fue que el pecado los maltrató, los lastimó. Y si nosotros vamos detrás de dioses ajenos, el pecado hará la misma obra. El pecado nos va a causar el mismo daño. Dios le dijo: cómprate un cinto de lino. El lino era la clase de vestimenta que usaban los sacerdotes.
El lino muchas veces estaba asociado con la pureza, con una vida limpia. Dice, cómprate un cinto de lino. Dice, y cíñetelo. Y ahora Dios le dice, ve hasta el Éufrates. Y ahí es donde yo les dije a ustedes que no quería profundizar, me quedaba con la cremita de la leche de encima. Porque hay gente que dice, no, dice Jeremías tuvo una visión nada más, eso fue un sueño. Hay otros que dicen, no, de esto se trata de una parábola. Y están los que vemos aquí la Biblia más en forma literal. Eso quiere decir que si Jeremías se tuvo que ir al Éufrates, tuvo que hacer como 200 kilómetros o quizás más de recorrido, solamente para ir y guardar ese cinto en una peña. Y quizás el cálculo que algunos hacen, que esto le llevó como 70 días para que tuviera que volver a reencontrarse con el cinto. Y cuando lo vio estaba podrido, pero en ese cinto estaba la lección de Dios para su pueblo. Hay algunos que a veces le dan una mirada más alegórica a la Biblia y dice, ahí el río Éufrates representa la mundanalidad. Y ese cinto cerca del río, pegado a la mundanalidad, se pudrió. De todos modos, esto es una verdad. Todo cristiano que está involucrado en las cosas del mundo, su alma se va a enfermar, su alma se va a contaminar, su alma va a ser afectada por el pecado del mundo. Todo el que se mete en las actividades del mundo no sale limpio. El mundo es un gran chiquero que ensucia a todos. Y ahí está el cinto podrido. Es la señal de que un pueblo que no escucha la palabra de Dios, que anda de acuerdo a los consejos o imaginaciones de su corazón, un pueblo que reemplaza a Dios por otros dioses o ídolos, ese es un pueblo que se va a podrir. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Mucho, mucho. Porque la pregunta es, ¿somos nosotros de los que oímos la palabra de Dios? ¿De verdad la oímos? ¿De verdad amamos la palabra de Dios? Tendríamos que demostrarlo más, ¿no? Somos nosotros de los que andamos en la imaginación de nuestro corazón, de los que proyectamos la vida y proyectamos el futuro nuestro y de nuestra familia sin tener en cuenta a Dios, sin buscar la guía de Dios, sin escuchar consejos de Dios. Andamos en la imaginación de nuestro corazón. Somos nosotros de los que fabricamos nuestros dioses propios, como dice aquí la palabra. Surgen modas, surgen cosas, voy para aquí, voy para allá, y estoy en todas las cosas del mundo y nunca estoy en la obra de Dios. Hermano, el cinto estaba podrido. Esa es la figura de un estilo de vida pecaminosa. Ese cinto podrido era el mensaje que Dios le quiso dar a su pueblo. Su vida es igual a este cinto. Tienen un estilo de vida pecaminosa. Van camino a terminar en pudrición. Es lo que Dios está hablándole aquí a este pueblo. Cuando ustedes se sienten autosuficientes, que no buscan a Dios, que no necesitan a Dios, que parece que quieren ser miembros de la iglesia de la Odisea, donde Cristo quedó afuera. Entonces, cuando ustedes se sienten autosuficientes, eso es causa de pudrición. El orgullo, cuando yo me siento, yo tengo estudio, tengo una posición económica, tengo una profesión que me da dinero, que me da estatus, eso es símbolo de pudrición también, se va a pudrir. Y cuando estoy en la soberbia, cuando me siento mejor que otros, en mi familia tengo el mejor auto, en mi familia tengo la mejor casa, en mi familia soy el que tiene más tarjetas de crédito, en la familia soy el que tengo el mejor celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son señales de una vida que está por pudrirse, como el cinto. Y ese cinto podrido no servía para nada, hermano. Ese cinto podrido era el reflejo de vidas que habían fracasado. Es lo que Dios entiende cuando ustedes no escuchan mi palabra, dejan mi camino, se van de otros dioses, se van a abrazar al fracaso, van a terminar en el fracaso. Van a terminar como este cinto podrido, es un cinto sin valor que está en estado de descomposición. ¿Y cuántas vidas de hermanos en la fe se arruinan? Porque ya no caminan con Dios, están como ese cinto podrido, Dios ya no los puede usar. ¿Quién quiere andar con un cinto maloliente? Imagínense a alguien en la barriga, oye, con un cinto que despide mal olor. La gente se apartaría de nosotros, ese cinto podrido, era la señal o el reflejo de una persona que no puede ser usado por Dios en ese estado. Hay que purificarse, hay que limpiarse. Y ese cinto, dice Dios en ese mensaje,
Llévalo allá al Éufrates, lejos, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ese cinto nos recuerda el final de una vida alejada de Dios. Lejos, allá en el Éufrates. Cuando tú te alejas de Dios, si yo me alejo de Dios, terminaremos en un estado de putrefacción, como ese cinto. Es el final que nos espera si nos alejamos de Dios. Y ahora Dios le da una última lección, y ahí voy a terminar hoy. Dios le dijo, ve y esconde ese cinto en la peña. Y eso me hace a mí hacer una pregunta para ustedes y para mí. ¿En qué peña nos estamos escondiendo de Dios? ¿En qué peña estamos escondiendo nuestra vida? ¿En qué peña? Porque ya no andamos juntos en los caminos. Una de esas peñas que usamos a veces es el autoengaño. El autoengaño de creernos que somos santos, que somos buenos cristianos, que somos fieles. El autoengaño a veces es una peña donde nosotros nos escondemos y decimos, los hermanitos ahí, pero yo estoy bien, pero no está bien. A veces la peña donde nos escondemos es la vanidad. Andamos persiguiendo cosas pasajeras, cosas temporales. No nos importa lo celestial, no nos importa lo espiritual, no nos importa lo eternal. Y nos sumergimos en la vanidad. Y esa es nuestra peña, donde nos escondemos. Pero el cinto en la peña se pudrió. Y a veces es el materialismo. Es una peña que se esconden una gran mayoría de cristianos. Hacer plata y plata y plata. No tengo tiempo para el culto, no tengo tiempo para alabar a Dios, no tengo tiempo para ofrendar. Yo quiero plata y plata y plata y plata. Y don dinero termina dominando mi vida. Y mi vida se transforma en un cinto podrido. Ese cinto podrido habla de un alma descompuesta. Habla de una clase de alma que Dios nos puede usar. Y este mensaje, las 3 señales de juicio, es una invitación de Dios para revisar nuestra alma. Usted no necesita un juez, no necesita el predicador, ni necesita el hermano más experimentado. Usted mismo puede hacer un autoexamen delante de Dios y ver cómo está el estado de su alma. El médico toma la radiografía, la levanta y la pone a la luz y le dice, este pulmón no está bien, esta costilla no está bien, está fisurada, está lastimada, y ve la radiografía. Y eso es una invitación para ponernos delante de Dios y que Dios revise nuestra radiografía. Amén. Y que vea si nuestra alma está en condiciones para estar en la obra o nuestra alma se está descomponiendo para terminar como ese cinto podrido. Dijo Dios, ese cinto podrido no lo puedo usar. Termino leyendo aquí, capítulo 13, disculpe. Dice Dios aquí, hermanos, en su palabra. Dice el versículo 7, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. Cuando nuestra vida se parezca a ese cinto podrido, para ninguna cosa vamos a ser buenos. En ninguna cosa nos va a poder usar Dios en ese estado. Necesitamos cambiar. ¿Nos habló Dios en esta mañana a través de la rama de almendro? ¿Acaso nos habló Dios en esta mañana a través de esa olla que está hirviendo? ¿O nos habló Dios en esta mañana por este cinto podrido? Todos ellos son señales de juicio que vinieron sobre Jerusalén y sobre Judá. Pero esas mismas señales tienen mucho que ver con nosotros. El juicio está madurando. El juicio puede ser aproximado si no corregimos nuestro camino, si no ponemos nuestra vida a tono como Dios espera de cada uno de nosotros. De todos modos, a pesar de todas nuestras cosas, como bien leyó el hermano esta mañana, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere trabajar con nosotros, pero no espere aparecerse el cinto podrido. Antes podemos dar esa oportunidad, que Dios trabaje y nos haga unas vidas que sean dueñas de un testimonio que le dé mucha honra y gloria a su santo nombre. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén.